Esto que vos decías, ¿no? Con una exposición que parece una exégesis de la libertad, de todas maneras en algunos lugares tiene ciertas restricciones, ciertas modalidades tuyas de lectura. Por ejemplo, hay como determinados bordes, que no se sabe de qué lado son bordes, si de adentro o de afuera. Por ejemplo, no dejas que el referente, digamos el referente histórico, el referente político, te condicione en ese juego de libertad. Ese es un juego de libertad, pero con una condición. En todo caso, vas al referente, digamos, podría evocar textos tuyos, como la altura de Machu Picchu de Neruda, o el de Carpentier del Reino de este Mundo, o los sobre Rodabastos. Vas a ese referente, lo atendés, lo pensás, pero nunca colocándolo como puerta de entrada al texto. Sí, es cierto. Me crea algún problema, alguna reflexión, o sea, y que creo resolver por el modo en que me acerco a ese referente, ¿no? O el camino para llegar a ese referente, ¿no? Con un sistema más bien de ciertas homologías. Eso me está surgiendo mucho como posibilidad de comprender ciertos fenómenos. Es decir, el orden, la configuración de la prosa de, pongamos por caso Carpentier, puesto que lo has evocado, después de penetrar en esa prosa y tratar de discernirla, es como que siento, pienso, creo que puede hacerse una homología con una estructura más global, con una estructura sociopolítica global, que hay unas correspondencias homológicas, pero a las que hay que llegar a partir de la configuración textual, y no con una especie de sobredeterminación de ese referente a la configuración textual, ¿no? Que eso es lo que hace, digamos, la diferencia con esa crítica que pretende ser histórica, sociológica, política, etc. Es decir, en ese sentido, por ejemplo, ya mi separación con la perspectiva de alguien a quien en algún momento atendí mucho y quise mucho, que era David Viñas, se fue haciendo cada vez mayor, porque él hacía lo contrario, él actuaba con una especie de perspectiva de determinación, ¿no? No sé si está claro esa pregunta, digamos, esa intervención mía, más que pregunta, tenía que ver con ese punto. Era como el elogio de la lectura, podría ser, que hiciste vos, pero ese elogio de la lectura tiene como presupuesto eso, el elogio, en el sentido del modo en el que no hay condicionamientos. No hay condicionamientos directos, de causa-efecto. Está bien. Hay homologías, porque todo el mundo vive en sociedad, y la sociedad es una construcción, la sociedad es una estructura, y esa estructura se reproduce en cada uno de nosotros. No podemos decir que vivimos fuera de nuestras estructuras íntimas, muy alejadas o muy separadas de la estructura social en la que vivimos, que no nos determina, sino que vivimos en ella. Vos mencionabas a Carpentier. Hay algunas referencias tuyas en trabajos sobre Roberto al geometrismo, por ejemplo, al modo en que construye esas imágenes, ¿no es cierto? Digamos, ese podría ser un buen dato. Exactamente, es decir, ahí en el caso de Roberto Arlt se plantea otro punto de controversia o de discrepancia, ¿no? Entre la formulación de un propósito ideológico y la realización concreta de un texto. Entonces, el punto de partida es esa declaración anti-vanguardista de Roberto Arlt en el prólogo de Los lanzallamas, donde se burla incluso del Ulises de Joyce, al que leyó,
obviamente el que conocía, que se burla del vanguardismo, y sin embargo, si uno mira el modo de descripción de Roberto Arlt, está plagado de figuras geométricas que son heredocubistas todas, ¿no? Entonces, pero en relación con el punto que tocamos previamente, ¿no? La sociedad en la que vive Roberto Arlt, no es que sea cubista, pero está atravesada por un pensamiento de tipo vanguardista, es decir, que está en el temblor que propone la vanguardia cuando aparece, ¿no? Es un temblor que a lo mejor aparece en el campo de las indecisiones de orden político, de los conflictos, incluso los conflictos económicos, ideológicos y políticos. La sociedad, digamos, tiene una forma que no es fácil de definir, no pretendo de eso de ninguna manera, pero esa forma también estaría, no me atrevo a asegurarla, en la forma que se puede encontrar en la forma que se puede determinar, encontrar en la concepción de la narración, de la prosa, en el imaginario de un tipo como Roberto Arlt en ese momento, ¿no? Fíjate que esto que vos decís, esa caracterización en la escritura de Arlt, la presencia de la vanguardia, nos puede servir para pensar esa dificultad que presenta la escritura de Arlt para amañarla. Porque en ese momento ciertos modos de pensar el horizonte, Boedo, Florida, la vanguardia, los realistas, ¿dónde lo pongo a Arlt? ¿Por qué Arlt? Porque lo que la escritura de Arlt plantea otros problemas. Si lo pusieras, por ejemplo, no Arlt en producto de su tiempo, sino que su textualidad homologa su tiempo. Creo que por ahí podríamos entender esto, por ejemplo. La idea, yo acabo de leer un aguafuerte de Arlt que acaba de salir en un suplemento literario, un proyecto de la facultad de reedición de los aguafuertes. La idea de la filtración. Es decir, en el relato que hace Roberto Arlt de algo que le toca vivir, se diría, aparece casi como fotográfico realista. Dice cómo hablan, cómo se comportan, la situación, los personajes que toma, etc. Pero no tiene ese carácter monolítico, pétreo de la afirmación realista. Más bien es una tenue destitución de la homogeneidad. Yo lo llamaría una filtración permanente, ¿no? Entonces es una manera de verlo entonces que permite ir un poco más lejos y de otro modo, sí, percibir que eso que entendemos como la subjetividad de un escritor, la libertad de creación, escribo lo que quiero, como puedo, la acción incluso del inconsciente, ¿no? Uno podría acercarse a todos estos conceptos, pero percibiendo concretamente lo que ocurre en el texto mismo, en la configuración textual, ¿no? Mira, un poco para confirmar o, digamos, hacer eco y resonancia de lo que vos decís, voy a dar un ejemplo, no extremo, pero sí paradigmático. Rudolf Walsh, contemporáneamente al momento en que vos estás leyendo Macedonio, dice, escribiéndole a un amigo del norteamericano, nuestro gran genio en este momento es Macedonio Fernández, ¿no es cierto? Y dice mucho más que Borges, lo dice en el 64. Entonces, hay un conjunto de marcas en los papeles de Walsh que nos pueden remitir a la siguiente verdad de Perogrullo. En la Argentina, en los 30 años que van del 55 al final de la dictadura del proceso, miles de muertos, perseguidos. ¿Por qué se sostiene un texto que está denunciando el fusilamiento ilegal de 5 civiles?
Porque está bien escrito. Porque está bien escrito. Ah, esa cuestión, sí, está el punto, digamos. Entonces ahí podría plantearse esto, digamos, ¿qué es la magnitud del referente? No, yo creo que es la fuerza poética. Eso responde además a algo que la filosofía del lenguaje ha determinado claramente hace mucho tiempo, que hemos incorporado, que en lo que nos manejamos, que es realizar actos con palabras. Esa idea de los actos de habla es tan fructífera, ¿no? Exactamente eso, es lo que en ciertas situaciones excepcionales en la historia de la humanidad ha aparecido con toda claridad. Es decir, pienso, luego existo, dice Descartes, y esto cambia el orden de la realidad. Cuando, ¿qué decirte? Macedonio Fernández dice, no quiero hacer realismo, sino que quiero hacer realidad, cambia el orden de las cosas. El hecho, la formulación verbal produce efectos en cumplimiento de los actos de habla, es decir, del poder que tiene el lenguaje, que en definitiva es el máximo poder de que dispone el ser humano, ¿no? Y entonces que el libro, digamos, que la denuncia de Walsh, de Rodolfo Walsh, sobre los fusilamientos de José León Suárez haya tenido esa repercusión, es semejante a la que tuvo la Carta a la Dictadura. Homóloga también, en otro plano, en otro nivel, en otro momento, para otras circunstancias, pero es que estaba no solo bien escrita, estaba escrita, es decir, recurriendo a todo el poder de la escritura. Incluso esa carta, él la titula Carta de un escritor. Carta de un escritor.